Mi nombre es Edwin Alberto Torres García, médico internista, especialista del Hospital Federico Lleras. La idea de nosotros como grupo de medicina interna y ofreciéndoles este taller interactivo que vamos a hacer para ustedes es básicamente darles un enfoque desde el punto de vista amplio de lo que es la enfermedad o la patología del dengue. La intención nuestra es generarles a ustedes los mecanismos necesarios de aprendizaje para que puedan interpretar, analizar y tratar adecuadamente cualquier tipo de paciente que se presente al servicio de urgencia, hospitalización o cuidado intensivo con un cuadro clínico compatible con dengue. Que lo hagamos de la mejor manera, adheriéndonos a la guía técnica que tenemos actualmente del Ministerio de Protección Social y asumiendo nuestra responsabilidad y rol como médicos tratantes y demás como equipo de salud, con el objetivo de que nuestros pacientes les vaya muy bien en la atención y recuperación de esta enfermedad. Bueno, a partir de este momento me voy a encargar de ilustrar a modo introductorio el taller que vamos a presentar frente a la enfermedad por el virus del dengue. Como primera medida, la introducción es una enfermedad viral aguda transmitida por el mosquito del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Es un virus de características endógenas en nuestra población y pertenece al género del flavivirus y cuenta con 4 serotipos, de los cuales voy a explicar más adelante cada uno de ellos. Están denominados del 1 al 4. La infección generalmente puede ocurrir asintomática en el 80% de los casos. Sin embargo, al producirse síntomas leves, puede darse un cuadro febril o denominarse fiebre por dengue, o pueden darse también formas graves, anteriormente conocido como dengue hemorrágico. Esta condición puede variar o evolucionar hacia una condición muy crítica que puede causar choque, hemorragia y fallo multiorgánico. Por esa razón es tan importante conocer muy bien y de primera mano cómo enfocar el paciente y cómo darle un tratamiento adecuado desde el inicio de los síntomas, con el objetivo de evitar al máximo que el paciente llegue a esta condición. El dengue hoy en día es una de las enfermedades virales transmitidas por vectores más importantes en el mundo, debido a su expansión geográfica y el aumento de la incidencia y la falta de un tratamiento antiviral específico. Según la epidemiología global, la Organización Mundial de la Salud considera que el dengue se ha expandido de manera significativa en las últimas décadas. Actualmente, más de 129 países reportan transmisión endémica del mismo. Se estima que alrededor de 390 millones de infecciones se dan anualmente, de las cuales cerca de 96 millones presentan manifestaciones clínicamente importantes. Las regiones que más se encuentran afectadas a nivel mundial, estamos hablando de Asia sudoriental, principalmente Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, el Pacífico occidental y América Latina y del Caribe. Y por último, África, que no conocíamos muchos casos hace unos años, pero ha venido con un aumento progresivo en las últimas 2 décadas. ¿Qué factores intervienen de manera importante en la epidemiología global de esta enfermedad? Básicamente, la urbanización no planificada, el hecho de que cada vez haya más poblaciones buscando territorios, hace que se genere una explosión demográfica que contribuye a la formación y participación o aparición del virus y de su transmisor, el Aedes. Importantísimo el cambio climático que se está experimentando, la movilidad humana y la globalización, y definitivamente, y lo más importante que se ha observado últimamente, es el inadecuado control del vector. Para América Latina y el Caribe, en la región de América Latina se ha experimentado brotes recurrentes del dengue desde los años 80. En países como Brasil, México, Colombia, Venezuela y Perú se concentran la gran mayoría de los casos del continente. En los últimos años se conoce que el serotipo 2 ha sido el predominante en gran parte de la región, aunque se observa una circulación simultánea de los 4 serotipos, y esto hace que se considere una condición de hiperendemicidad. Y esto es muy importante y lo voy a explicar más adelante el por qué. En cuanto a la epidemiología local,
Según la Organización Panamericana de la Salud, para el 2024, América Latina reportó más de 7 millones de casos sospechosos, el número más alto registrado hasta la fecha, con un incremento significativo sobre todo en Colombia en primer lugar, Brasil y Perú. El dengue muestra una condición de estacionalidad marcada y esto está de la mano o va de la mano con los picos durante los meses más lluviosos cuando se aumentan las poblaciones del mosquito como vector. El comportamiento epidemiológico en el departamento, estas imágenes son sacadas del boletín epidemiológico de la semana 44 de este año, en el cual ya para el momento tenemos 5.424 casos, de los cuales el 65.1% son dengue sin signos de alarma, el 33.8% corresponde a dengue con signos de alarma y el 1.1% con 57 casos a dengue grave. Esto es importantísimo porque cada vez vemos que la representatividad de esta enfermedad en las condiciones demográficas nuestras es mayor. Este es el comportamiento de variables de interés para nosotros en cuanto a la presentación en hombres y mujeres, quienes pertenecen al régimen subsidiado, la zona urbana, los indígenas y la mayor población o grupo de mayor población afectada son los menores de 17 años y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las poblaciones de mayor riesgo son los menores de 5 años, las gestantes y los mayores de 65 años con un 6.2%. En cuanto a letalidad, afortunadamente, con el advenimiento de las guías y con la propuesta que se ha hecho desde el Ministerio de hacer que esta enfermedad sea una enfermedad de interés público y se haga voz en el sentido de que cada persona que trabaje en el sector del área de la salud sea calificada con el ánimo de que conozca muy bien la enfermedad y maneje adecuadamente la guía, se ha visto cómo notoriamente desde el 2018 a la fecha la mortalidad o la letalidad por dengue ha disminuido de manera significativa, al punto que tenemos una letalidad por la enfermedad a 2025 de apenas el 0.037%. En conclusión, para el tema epidemiológico, el dengue representa un problema de salud pública global con una expansión importante en los últimos años. Su control depende básicamente de las estrategias que logremos implementar, de la vigilancia epidemiológica, del control vectorial, de la educación comunitaria y la vacunación selectiva con el uso de vacunas aprobadas ya en otros países. Importante, el agente etiológico es un agente etiológico que es un virus. El virus del dengue, pues como lo mencioné previamente, pertenece al género del flavivirus de la familia Flavivoridae, que es un virus ARN monocatenario de sentido positivo, y esto lo voy a explicar más adelante porque la importancia de esto. Con una envoltura lipídica y una cápside icosaedreica que permite la adherencia muy fácil a las células del retículo sarcoplásmico y a las células dendríticas de nuestro cuerpo. Eso es lo que le favorece a él la penetración a nuestro sistema inmunológico. El nombre, pues virus del dengue, tiene el genoma como lo mencioné y la transmisión generalmente se desarrolla por picaduras del mosquito Aedes aegypti. La característica principal es que es el mosquito femenino de la Aedes aegypti el que principalmente puede transmitir la enfermedad. En la siguiente imagen que estoy mostrando en este momento está representada esquemáticamente la característica del genoma y la envoltura del virus y cómo su RNA o su genoma va dentro de una cápsida que es la envoltura que lo protege y la que permite que haya una adecuada adhesión a las células dendríticas de nuestro cuerpo, y es ella la causante de que se permita la replicación con nuestro ARN. Dentro de los serotipos existen 4 determinantes serotípicos en este momento ya plenamente identificados que van del 1 al 4, de los cuales cada serotipo puede causar un dengue clásico o dengue grave como antes se conocía, pero hoy en día conocemos que el principal oferente o el principal causante en nuestro medio es el tipo 2. Cada serotipo, la infección por cada uno de estos serotipos confiere inmunidad permanente específica frente al tipo de serotipo en el cual esté el paciente enfrentándose en la fase aguda.
pero la inmunidad parcial o temporal frente a los demás no es tan evidente, lo que significa que una persona puede tener una infección inicialmente por cualquiera de estos serotipos. Ese serotipo le va a generar algo de inmunidad que va a ser temporal, pero si se vuelve a infectar, la respuesta inmunológica del paciente va a ser mucho más grave. Es decir, que cuando un paciente tiene una reinfección, la respuesta inmunológica va a ser tan compleja que puede generar una potenciación dependiente de anticuerpos y asimismo mayor gravedad en la sintomatología. Esta es una diapositiva en la cual se evidencia cómo el virus necesita un receptor en la célula dendrítica para entrar al citoplasma de la célula y utilizar nuestro RNA para hacer la replicación del virus y potencialmente posterior a la maduración del virus generar las proteínas necesarias para que sea expulsado del sistema retículo endotelial y poder generar virus ya madurados al torrente sanguíneo y generarse una fase virémica de la enfermedad. En esta tabla comparativa les quiero mostrar cuáles son los principales serotipos, que son 4, cuál es la distribución geográfica predominante, en la cual, como les había mencionado, el tipo 2 es el más preponderante en nuestra latitud, y cómo se relacionan cada uno de estos con el tipo de condiciones clínicas graves que puedan asociarse. Dentro de las que más gravedad pueden generar está el tipo 2, que es el nuestro, y el tipo 3. El virus, en la fase inicial de infección y replicación viral dentro de la fisiopatología, entra al cuerpo a través de la piel y se replica en las células dendríticas y en los macrófagos que hacen parte del sistema retículo endotelial. Desde allí se diseminan por el torrente sanguíneo, causando la fase virémica, y alcanza múltiples órganos a través del torrente sanguíneo. Los principales son hígado, vaso, médula ósea y ganglios linfáticos. Como ven, como son centros blancos, por esa razón se produce una alteración inmediata a nivel de la celularidad. Y esto es lo que vemos reflejado nosotros en cuanto a la representación que tenemos en el hemograma de alteraciones en los glóbulos blancos y en el recuento plaquetario. Luego de que se produce esta fase virémica, se presenta una respuesta inmunitaria inmediata e innata, que es donde actúan tanto las citoquinas, los macrófagos y los interferones. Las interleuquinas también tienen un papel preponderante en esta situación. Estas tratan de controlar o darle una respuesta inmunitaria inmediata, pero también contribuyen al proceso inflamatorio. Y es ahí donde empieza la situación más compleja, cuando el paciente se está defendiendo con una respuesta inmunitaria innata y se dispara toda la cascada de inflamación y se liberan la cantidad de marcadores proinflamatorios, es cuando se presenta el fenómeno más crítico para el paciente. Esto en el transcurrir del tiempo se va a ver reflejado en la siguiente diapositiva, en la cual se muestra cómo la actividad del virus a nivel del torrente sanguíneo dispara la generación de ciertas sustancias, dentro de estas la interleuquina 6, la interleuquina 12, y son estas las más proinflamatorias del cuerpo, generando un proceso innato de vasodilatación y consecuentemente lleva al paciente a un estado de inmunosupresión y posiblemente, si la condición no es bien o adecuadamente manejada, posiblemente pueda evolucionar a un cuadro de choque. La respuesta inmunológica y el daño tisular pues son secundarias a la infección primaria. Efectivamente, cuando hay infecciones de tipo secundario, es decir, cuando ya me he infectado un serotipo y vuelvo y me infecto, la potenciación de esto pues hace que el nivel de anticuerpos que yo estoy generando sea mucho más alto, y eso hace que no se pueda neutralizar adecuadamente la respuesta viral y la respuesta proinflamatoria sea mayor. Y esa es la realidad de estos pacientes que presentan reinfección. Son pacientes que presentan una carga mucho más alta de liberación de marcadores inflamatorios, agravando su condición clínica y enfermedad. Las alteraciones fisiopatológicas principales del cuadro del dengue, principalmente la disfunción endotelial, ese es el órgano blanco del dengue, el endotelio. Las citoquinas proinflamatorias que había mencionado previamente, dentro de esos también sumamos el factor de necrosis tumoral alfa, aumentan la permeabilidad vascular. Esto provoca que haya una fuga del sistema circulatorio, una fuga de plasma,
razón por la cual se presenta el fenómeno de la hemoconcentración, y en casos graves pues puede evolucionar al choque hipovolémico. La trombocitopenia y la coagulopatía es un fenómeno secundario al mismo fenómeno de la viremia, y el virus a la respuesta inmune destruye las plaquetas, y cuando hay infiltración de la médula ósea, como generalmente ocurre, pues produce una detección en la producción de las mismas. Se pueden producir fenómenos de petequias, sangrados, hemorragias, y en casos severos de choque es lo que uno observa en el paciente que está en condición de un choque por dengue. La afectación hepática, como lo mencioné, es un órgano blanco o de órgano diana también de la enfermedad, y se genera por alteración a nivel del hepatocito y del sistema inmune, con aumento de, obviamente, las transaminasas, y en casos graves puede darse un cuadro de hepatitis fulminante por dengue. Dentro de las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico del paciente puede, como les dije yo inicialmente, el fenómeno puede darse asintomático en el 80% de los casos, pero cuando hay signos clínicos de dengue, pues puede darse un cuadro de dengue con signos de alarma, que puede ser una fiebre alta, una mialgia, una cefalea, un dolor retroocular, un exantema, dolor abdominal, pero ya cuando hay condiciones clínicas graves que ameritan gravedad, vamos a encontrar un paciente en choque, con extravasación plasmática, con un tercer espacio o con daño de órganos específicos, especialmente hígado. Estas complicaciones son derivadas directamente del fenómeno de disfunción endotelial e hiperinflamación en el paciente con cuadro de dengue grave. Para hacer un diagnóstico, una evaluación de las fases de gravedad de la enfermedad, es muy importante, cuando tengamos la sospecha clínica de un caso probable de dengue, hay que hacer una anamnesis adecuada. Es muy importante hacer un enfoque clínico del paciente, hacer un interrogatorio adecuado, un examen físico completo y apoyarnos de la parte del laboratorio clínico. Si el paciente tiene dengue, tratar de determinar en qué fase de la enfermedad está, para así mismo determinar, como más adelante se los van a explicar, cuál es el mejor tratamiento y cuál es la mejor indicación, si ese paciente puede estar en una condición en que se pueda ir para su casa o tenga que estar en hospitalización o en una unidad de cuidado intensivo. Si el paciente tiene signos de alarma, el paciente probablemente esté con indicación de hospitalizarse, y dentro del estado hemodinámico que evaluemos de ese paciente, determinar si ese paciente está en una condición de choque o prechoque, y de asimismo debemos actuar. Y concomitante con esto, tratar de determinar en ese paciente si puede tener otras afectaciones o otras condiciones clínicas que ameriten también el manejo adecuado de las mismas. Hablamos de falla renal crónica, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2, embarazos o procesos infecciosos bacterianos concomitantes. Todos estos pacientes obviamente van a requerir de un proceso de hospitalización. En la siguiente diapositiva pues está demostrado cómo es la fisiopatología de la infección por dengue de manera resumida, y es lo que expliqué previamente. Entonces, después de que hay un periodo de incubación, después de haber tenido contacto con la picadura de la Aedes aegypti, existe un periodo de incubación que puede tardar de 3 a 5 hasta 7 días. El rango normalmente puede estar entre 3 hasta 14, pero el rango crítico para estos pacientes es de 3 a 7 días. Después de que hay una fase virémica, hay una replicación del virus y luego hay unas manifestaciones clínicas. Es muy importante reconocer en qué fase está el paciente para asimismo saber cómo actuar y qué determinantes clínicos y paraclínicos vamos a tomar para tomar las mejores decisiones. El diagnóstico clínico inicial del dengue, ¿cómo se hace? Es básicamente clínico. Paciente febril, con cuadro de astenia, inamia, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, dolor abdominal. Si el paciente viene de una zona clínica o epidemiológicamente, como nosotros lo vimos a diario, que es endémica, pues no hay nada más que sospechar que principalmente que pueda corresponder a un cuadro febril tipo dengue, especialmente como lo mencioné, en zonas endémicas como las nuestras, en donde esto es todo el tiempo. Ahora bien, si el paciente no viene de un área endémica, pues sospechémoslo si el paciente ha salido de algún municipio o ha estado en contacto con algún municipio en el cual pueda estar el virus circulante. ¿Qué antecedentes debemos buscar en esos pacientes?
si es de residencia o de zona endémica, si ha tenido o no contacto con picaduras de mosquitos o si hay brotes comunitarios reportados, que esto es frecuente que nosotros lo encontremos. Dentro de las fases clínicas de la enfermedad por el dengue, pues existe una fase inicial que es la fase febril, que está entre el primer y el tercer día. La característica clínica específica es que en la fase en que más alta la temperatura se puede presentar, hay una cefalea intensa, un dolor retroocular, unas mialgias, unas artralgias, puede haber náuseas, vómito, dolor abdominal y puede empezar a aparecer un exantema leve en la piel y empiezan a haber indicios de una leucopenia y una trombocitopenia. Esa es la fase inicial. La fase crítica se puede dar entre el tercer y el séptimo día y es aquí donde existe bastante consideración en el sentido que es un momento en el cual el paciente se siente en luna de miel, lo digo yo, porque el paciente prácticamente se comporta de manera asintomática, pero es cuando más riesgo hay de que el paciente pueda complicarse. En estos momentos, entre el tercero y el séptimo día, se da una fase de efervescencia de los síntomas, la fiebre tiende a desaparecer, pero es donde se puede presentar la fase más importante, que es donde se presenta la extravasación plasmática. El dolor abdominal se hace más intenso, el vómito se hace incoercible o persistente y pueden empezar a aparecer sangrados espontáneos de los orificios naturales del cuerpo o por las mucosas, dolor abdominal y una hepatomegalia dolorosa. Aquí es donde los determinantes paraclínicos nos ayudan a nosotros a tomar buenas decisiones en cuanto a la evaluación dinámica del paciente y a la elaboración de un plan estratégico con el objetivo de mirar si ese paciente está hemoconcentrado o no. Y ya la fase de recuperación, que es después del séptimo hasta el 10º día, ya se presenta una mejoría clínica, hay efervescencia de la fiebre y aparece un exantema que es tardío y ya es un signo de mejoría clínica. La trombocitopenia y la leucopenia empieza a resolverse y finalmente el paciente tiende a estar asintomático. Entonces, lo que acabé de mencionar está en esta diapositiva. ¿Cuáles son los signos clínicos de alarma? Y es a lo que debemos tener cuidado de no dejar pasar ningún paciente, sobre todo cuando lo atendemos en el servicio de urgencias o con los pacientes febriles que lleguen con dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado por cualquier mucosa, sobre todo en niños. Tengan mucho cuidado en los niños, quienes atienden niños, si el niño está hipoactivo, letárgico, somnoliento, o al contrario está muy irritable, esos niños hay que tenerlos con especial atención porque son niños que rápidamente se pueden complicar. Que haya hipotensión, sobre todo postural o frialdad distal, hay que tener mucho cuidado con este signo clínico. La presencia de hepatomegalia dolorosa o que haya un aumento rápido del hematocrito con plaquetas bajas. Esto habla de hemoconcentración. Entonces, estos signos de alarma hay que tenerlos en cuenta, con el objetivo de poder categorizar muy bien el paciente y saber cómo actuar. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, pruebas específicas, el hemograma nos puede ayudar muchísimo en los primeros días, pero pruebas específicas necesitamos la detección generalmente del antígeno ONS1, que es muy importante. Si tú puedes determinar en qué momento de la enfermedad está y pides el examen en los primeros 5 días, tienes una probabilidad alta de que logres capturar el diagnóstico con esta prueba de antígeno. También se puede hacer la PCR, pero de todas maneras es un examen difícil de obtener, sobre todo en la fase aguda, y que algunas instituciones no la tenemos disponibles. Y las serologías con IgM o IgG siempre se deben tomar después del 5º día de síntomas, de iniciados los síntomas. En esta diapositiva se demuestra cómo la replicación viral en los primeros 2 o 3 días va generando la elevación de unos anticuerpos que se van a encontrar después del 5º día positivos. Las pruebas serológicas o el NS1 generalmente lo podemos encontrar en los primeros días. Entre el tercer y 5º día es cuando más alta posibilidad podemos encontrar en la prueba diagnóstica, pero después del 5º día definitivamente el IgM y el IgG para dengue es la oportunidad para poderlos tomar. Si los tomamos antes, probablemente vamos a tener unos falsos negativos y no nos va a permitir tener un diagnóstico claro con los pacientes. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta como posibilidades frente a un cuadro febril? El COVID, que a pesar de que ya no tenemos tanta incidencia, seguimos teniendo casos ocasionales, o la influenza.
Las características o los rangos distintivos de esta enfermedad es que la presencia de tos, rinorrea, síntomas respiratorios son predominantes. El chikungunya, que en un tiempo fue bastante importante, todavía hay casos, todavía podemos observar casos y hay que siempre tenerlo en el radar. Las artralgias en estos casos son muy intensas, el edema articular y menos probable que se presenten fenómenos de sangrado. La enfermedad del Zika, la característica principal o distintiva de la enfermedad es que se presenta un exantema pruriginoso, hay una conjuntivitis no purulenta, pero la fiebre generalmente no es mayor, ni es tan duradera como en el cuadro febril tipo dengue inicialmente. La leptospirosis, enfermedad de alta incidencia en nuestro medio y actualmente diagnósticos diferenciales con fiebre amarilla. La característica principal es la ictericia, las mialgias sobre todo en la zona de las pantorrillas y generalmente son personas que han estado expuestas a aguas contaminadas. La malaria es otra enfermedad con la cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial y ya tenemos signos o cuadros clínicos compatibles con malaria. Esta fiebre es más de características intermitentes, se acompaña de anemia y generalmente el paciente viene de zona endémica. Y por último y no menos importante, la fiebre tifoidea. Esta fiebre es de carácter prolongado, se acompaña generalmente de dolor abdominal y generalmente no hay presencia de exantema. Entonces son los rasgos distintivos de los cuales debemos hacer diagnósticos diferenciales con el cuadro del dengue. Dentro de las pruebas específicas, como lo mencioné, el antígeno NS1, pedirlo siempre en los primeros 5 días, la inmunoglobulina a partir del 5.º día, esta inmunoglobulina tipo M, que es la de infección reciente, no es la de memoria inmunológica, tengan muy en cuenta eso para la evaluación y darle sentido al resultado de la prueba. Puede indicar actividad reciente del virus y puede ser positiva y permanecer positiva 2 a 3 meses después de haberse inoculado el virus en el cuerpo. La inmunoglobulina G es de respuesta secundaria y puede aparecer positiva después del 7.º al 10.º día y generalmente habla más de memoria inmunológica. Y como por último la PCR detecta directamente el ARN viral. Es una prueba muy sensible y específica, pero siempre se debe considerar la toma en los primeros 5 días. Después de eso ya no sirve. Y permite identificar o clasificar qué tipo de serotipo podemos estar enfrentando en el paciente. Las pruebas generalmente de seguimiento clínico, recomendaciones, el hemograma, la adecuada interpretación del mismo es fundamental, adecuada elaboración o interpretación de la relación hemoglobina-hematocrito, nos va a hablar a nosotros de hemoconcentración. Si tienes un aumento en el más del 20% del hematocrito basal, indica que el paciente está en ese momento hemoconcentrado y que puede tener signos de fuga capilar y posiblemente el dengue puede virar a un cuadro de choque en cualquier momento. La elevación de las transaminasas, ojo con esto, ahorita con el advenimiento y el tema de la fiebre amarilla nos damos cuenta que se nos pasan muchas veces las posibilidades de desarrollar o de tener claro el diagnóstico de posibles hepatitis por virus del dengue y es importante tenerlo en cuenta. Y por último, el conteo de plaquetas. Recuerden que el valor numérico no es tan importante como el clínico, la respuesta clínica del paciente. Podemos tener pacientes con plaquetas por debajo de 10.000 sin que se presente ningún fenómeno hemorrágico. Y es importante la evaluación y el seguimiento. En los casos sospechosos de dengue, una caída brusca de plaquetas puede hablar de la evolución torpe del paciente hacia un cuadro de shock por dengue. La Organización Mundial de la Salud definió la reclasificación de la enfermedad por dengue en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Por qué lo hizo? Porque había mucha discrepancia en las guías anteriores y había una desconexión entre la clasificación del paciente y la condición clínica del paciente. Entonces, se trató de considerar esta situación con el ánimo de poder saber y entender que si clasificamos adecuadamente el paciente en cualquiera de estos 3 grupos, podemos atenderlos, manejarlos e interpretar las ayudas diagnósticas y darles un buen manejo, como lo van a explicar más adelante mis colegas, a cada una de estas condiciones. Entonces es muy importante saber clasificar muy bien al paciente, si tiene o no tiene signos de alarma o si estamos frente a un cuadro de dengue grave. En esta diapositiva básicamente lo que les mencioné es anamnesis adecuada, examen físico completo y pruebas de laboratorio completas con el ánimo de hacer un adecuado clasificación, diagnóstico y manejo del paciente.
Por último, este cuadro lo voy a dejar con el ánimo de que tengan en cuenta cuáles son las características comparativas de las principales enfermedades con las cuales podemos estar enfrentándonos y hacer diagnóstico clínico diferencial con Zika, chikungunya, oropuche que tenemos en este momento y fiebre amarilla. Son las 4 principales. Entonces, las características en cuanto a la presencia de fiebre, exantema, artralgias, conjuntivitis, ictericia y otras complicaciones están determinando en qué momento yo puedo hacer diagnóstico diferencial con cualquiera de estas otras 4 condiciones clínicas. Y por último, pues dar el agradecimiento. El objetivo de esta corta charla es básicamente abrir un panorama para ustedes para que tengan claridad en cuanto a cómo enfocar el paciente con un cuadro de dengue, aplicar la guía de manera adecuada y tener todas las herramientas necesarias para darle un adecuado tratamiento a nuestros pacientes y que estos pacientes que tengan esta condición clínica reciban la mejor atención de nuestra parte en el Hospital Federico Lleras Acosta, el hospital de todos. Bienvenidos a la segunda parte del curso sobre manejo integral del dengue, ofrecido por el Hospital de Todos, el Hospital Federico Lleras. En mi sección vamos a hablar sobre los principios del manejo clínico del dengue, el abordaje inicial del tratamiento, la clasificación y todo esto con el objetivo de que podamos darle el tratamiento más óptimo posible y que los desenlaces clínicos sean favorables en esta enfermedad con tanta incidencia y tan prevalente en nuestra sociedad y en nuestra población tolimense. Bueno, vamos a empezar ya con la introducción que nos dio nuestro compañero Edwin. Vamos a clasificar los pacientes con dengue. Cuando tenemos un paciente en nuestro consultorio, en el servicio de urgencias o incluso en una consulta externa, debemos saber en qué grupo, y como bien ya la OMS nos generó esta facilidad de clasificación en diferentes grupos para saber cuál va a ser el destino de ese paciente. ¿Por qué? Porque podemos llevarlo a hospitalización según los síntomas y signos clínicos, podemos enviarlo a su domicilio con una vigilancia clínica estricta o incluso podemos derivarlo a una unidad de cuidado intensivo si así lo consideramos en el servicio de urgencias. La clasificación inicial entonces está dada por 4 grupos principales: el grupo A, el grupo B1, el grupo B2 y el grupo C. Cuando hablamos del grupo A, vamos a hablar del dengue sin signos de alarma. Cuando hablamos del grupo B1, vamos a hablar de un grupo que también es sin signos de alarma, pero unas condiciones específicas y especiales, que ya las vamos a comentar. Cuando hablamos del grupo B2, hablamos del grupo con signos de alarma. Y cuando hablamos del grupo C, hablamos de un dengue grave. Entonces vamos a empezar a desarrollar cada uno de los grupos, de acuerdo, como les hablé, a los síntomas y a los signos clínicos del paciente. En el dengue sin signos de alarma, entonces vamos a encontrar que debemos tener lo siguiente: un nexo epidemiológico. Es muy importante preguntarle en muchas ocasiones a los pacientes si sus familiares o incluso vecinos han tenido esta patología, porque ocurre muchas veces que pues, el mismo mosquito llega y pica a todos en la casa, a todos en la familia, y aparece hermanitos, papá, abuelos, todos con los síntomas típicos de dengue, y es muy importante evaluar esta condición social. Fiebre, entiéndase bien fiebre, ya sabemos la definición de fiebre: 38.3 en cualquier momento o 38 sostenido por 1 hora, más 2 de los siguientes síntomas o signos que los debemos tener en cuenta: náuseas o vómito, que es pues, un síntoma muy inespecífico, pero que es muy relevante, porque si un paciente está vomitando, definitivamente la intolerancia de la vía oral hace que el paciente debamos manejar ese síntoma y debemos evaluar si el paciente realmente se puede ir para la casa o no, porque en caso de pues, que el paciente esté con intolerancia a la vía oral, evidentemente, y puede requerir hidratación endovenosa.
El exantema es muy particular en el dengue. Hablamos que el exantema del dengue se presenta aproximadamente del tercero al sexto día. Algunas otras publicaciones hablan que del segundo al cuarto día. Se habla sobre todo de un rash petequial, un exantema cutáneo, que algunos libros también lo denominan como islas blancas en Mar Rojo. Por lo general es muy llamativo que cuando hacemos en los primeros días de la aparición del exantema y hacemos digitopresión, por lo general se presenta ese síntoma o ese signo clínico de la isla blanca sobre el Mar Rojo. La cefalea también es un síntoma muy importante que hay que tener en cuenta. Nos habla sobre todo de deshidratación, es muy importante, es muy característico el dolor retroorbitario que presentan estos pacientes. Las mialgias, las artralgias, el paciente dice que le duele todo. Hay un dolor o una mialgia muy característica que es en la zona lumbar baja, también muy característica. Evaluar también, obviamente, dentro del contexto clínico, descartar otras patologías, infecciones urinarias, urolitiasis, pielonefritis, ¿por qué no? Las petequias o la prueba del torniquete positiva también es muy importante tenerla en cuenta, ya como lo habíamos hablado entre las manifestaciones cutáneas. Y la leucopenia. La leucopenia es de los hallazgos en los paraclínicos importantes que podemos encontrar. Y por qué no, siempre ya quizás hablando un poco más no estrictamente del dengue, siempre todo paciente que tengamos leucopenia y fiebre, y por qué no, pedir una prueba de VIH es útil en estos pacientes y nos ayuda también como evaluación de diagnósticos diferenciales. Ahora, tenemos un grupo, estos pacientes los podemos catalogar sin signos de alarma, a pesar de que los signos clínicos son muy característicos, lo podemos hablar sin signos de alarma porque pues ya vamos a evaluar cuáles son los que tienen signos de alarma. Entonces, pero tenemos una población especial que es aquí en esta nueva diapositiva, que es el grupo B1, que sigue siendo dengue sin signos de alarma. Pero, ¿qué pasa? Hay unas condiciones especiales que pueden hacer que este paciente ya no quede solamente como un grupo A, sino como un grupo B1, y son unas condiciones especiales, como cuáles: las pacientes embarazadas, los menores de 1 año, la población mayor a 65 años, poblaciones con obesidad mórbida, que son pacientes que manejan un estado proinflamatorio importante y puede llevar a complicaciones asociadas, como ya se habló previamente. Obviamente otras comorbilidades como hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedades hemolíticas, pacientes que ya tengan de base una hepatopatía crónica, que vengan en tratamientos con anticoagulantes o antiagregantes. Y también, ¿por qué no?, sobre todo los pacientes que atendemos de zona rural lejanas, zona rural dispersa, que de pronto pueden tener dificultades en el acceso de salud, también lo podemos considerar en un grupo B1, porque pues si es el paciente que vive por allá en la montaña, pues no queda uno como médico realmente tranquilo enviándolo para su casa sabiendo que no puede bajar de la montaña en 3, 4 días otra vez, o que no tenga de pronto una red de apoyo social o una acceso fácil y rápido al servicio de salud. Entonces pues son pacientes que, a pesar de que se encuentren sin signos de alarma, es mejor estarlos vigilando y por qué no hospitalizarlos para hacer los estudios y los exámenes y el seguimiento pertinente. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo B2, que ya en este caso hablamos que es el grupo con signos de alarma. En el grupo con signos de alarma encontramos que uno de los signos de alarma más importantes es el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación. Obviamente aquí viene la pericia clínica para darnos cuenta que no se nos esté pasando un abdomen agudo, signos de irritación peritoneal. Tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales, colintiasis, colecistitis, una pancreatitis también, que se puede llegar a confundir con un paciente con dengue. Que ya tengamos intolerancia a la vía oral, vómitos persistentes, como lo dije en el grupo anterior. Si definitivamente el paciente no tolera la vía oral, si el paciente definitivamente persiste con emesis incoercible, sí o sí toca dejarlo hospitalizado. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Cuando hablamos aquí de acumulación de líquidos, estamos hablando ya que está ocurriendo una
fragilidad capilar, una extravasación de plasma, y esta acumulación de líquidos se ve tanto clínica como paraclínicamente en derrame pleural, tanto a la auscultación como en una radiografía de tórax, o incluso en ascitis, que pues puede ser evidente en una ecografía abdominal, o incluso de acuerdo a la severidad del caso, pues clínicamente también se podría ver. Obviamente el sangrado de mucosas también es un signo clínico importante que debemos tener en cuenta. Si el paciente comienza con alteraciones neurológicas, que pueda tener letargo o irritabilidad, es un paciente que se debe quedar hospitalizado. Si el paciente presenta hipotensión postural como lipotimia, es un paciente que también se debe quedar hospitalizado, porque nos quiere decir que probablemente ese paciente está generando extravasación de plasma y nos está generando hipotensión en unas primeras fases, y por consiguiente ese paciente debe ser vigilado clínicamente de una forma mucho más estricta. La hepatomegalia mayor a 2 centímetros, y también, como bien lo habló mi compañero previamente, estar evaluando de forma permanente el aumento o no progresivo del hematocrito con los hemogramas seriados. Esto sería el grupo B2. Y el grupo C, que ya sería el grupo con dengue grave, aquí ya hablamos del paciente con definitivamente choque o dificultad respiratoria, que nos está indicando una extravasación severa de plasma, un sangrado grave, una hemorragia mayor y un compromiso ya de órgano blanco, o puede ser un daño hepático, una miocarditis, incluso una encefalitis por dengue, que pues son casos que se pueden ver ya en casos complicados de dengue. Entonces, de esta manera es que vamos a nosotros a clasificar el dengue de acuerdo a sus grupos A, B1, B2 y C. Entonces, ¿cuál sería el destino de cada uno de estos pacientes? El grupo A es un paciente que, si logramos manejar y controlar de forma adecuada los síntomas y sobre todo los episodios eméticos, podemos llevarlo a un tratamiento domiciliario con vigilancia estricta y consulta al servicio de salud cada 48 horas. Grupo B1 se debe considerar hospitalización si se está en un primer nivel, idealmente remitirlo a una institución de segundo o tercer nivel donde se cuente con las ayudas diagnósticas necesarias y pertinentes para hacer el seguimiento apropiado de estos pacientes. Grupo B2, manejo intrahospitalario idealmente. Y grupo C, definitivamente no hay lugar a dudas, tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo. Ahora, vamos a hablar del manejo de cada uno de los grupos, el grupo A. Entonces, respecto al tratamiento, el tratamiento pues definitivamente es un tratamiento siempre médico, conservador, en el cual las medidas generales tienen que ser importantes. Vamos a hablar que el paciente en lo posible tener un reposo absoluto en cama, con el objeto de que estos pacientes muchas veces pues por sus rangos de trombocitopenia y por las lipotimias que de pronto pueden tener por la extravasación de líquidos o la tendencia a la hipotensión, pues pueden ser propensos a presíncopes, síncopes o traumas que puedan llegar a generar algún sangrado. Educar al paciente sobre los signos de alarma, medios físicos, uso del toldillo para que en lo posible pues no haya mayor propagación de la infección. Y definitivamente los medicamentos, tanto en niños como en adultos, va a ser el acetaminofén, con las dosis aquí ya descritas en la diapositiva. Y estos pacientes del grupo A, siempre y cuando no haya ninguna complicación, los podemos monitorizar solamente con cuadro hemático, en el cual evaluemos la leucopenia, evaluemos el grado de hematocrito y evaluemos el recuento plaquetario. El monitoreo clínico entonces sería cada 48 horas y idealmente se debe hacer hasta que el paciente complete 48 horas después del descenso de la fiebre sin el uso de antipiréticos. Se evalúan los signos de alarma, la tolerancia a la vía oral, la diuresis al menos una vez cada 6 horas. Se le debe educar al familiar que el paciente debe estar pues orinando, para que es un marcador definitivamente importantísimo en el estado de hidratación del paciente. Y pues ya
Si el paciente presenta signos de alarma o intolerancia al oral o algo así, pues definitivamente llevarlo antes a la institución, educarlo al respecto y pues ya seguramente tratarlo de forma intrahospitalaria. En el grupo B1, como lo hablamos, es el dengue sin signos de alarma, pero con las condiciones especiales que ya hablamos previamente, no las vamos a repetir, donde básicamente el tratamiento es básicamente el mismo, las medidas generales, los medicamentos, en caso de que el paciente nos consideremos dejarlo hospitalizado por la razón que ya comentamos previamente, porque tiene múltiples comorbilidades, porque es obeso, porque es menos de un año, porque tiene más de 65 años o porque viene de zona rural dispersa. Podemos manejarlo con hidratación endovenosa a una dosis de 2 a 4 mililitros por kilo por hora y obviamente hacer los laboratorios pertinentes de forma diaria. Vamos ahora con el grupo B2. Acá ya estamos hablando del grupo con signos de alarma, que ya son los que nombramos previamente. Las medidas generales y el monitoreo clínico. Acá hay un dato muy importante y es el que debemos hablar y que por favor el personal de enfermería nos colabore mucho al respecto, y es la cuantificación óptima del gasto urinario. Lo mismo, va sobre hacerse la educación pertinente al paciente para que el gasto urinario sea medido de una forma real y confiable, porque pues muchas veces por diferentes razones, porque no se educa al paciente o porque de pronto hay por ahí de pronto algún descuido del personal de enfermería, el paciente va, orina, no se le explica bien que debía recoger la orina y pues se pierde la oportunidad de hacer una adecuada cuantificación de la diuresis del paciente, el cual es un marcador muy importante, como lo hemos venido repitiendo, para evaluar el estado de hidratación del paciente. Los laboratorios, el cuadro hemático, examen de glicemia, exámenes en función de algún órgano afectado, como bien lo decía el compañero Edwin en la charla anterior, al inicio de la charla, estar pendiente de las transaminasas, estar pendiente de las pruebas de función hepática, pruebas de función renal y obviamente las pruebas para confirmar el serotipo viral, que ya él las comentó. Y el tratamiento se haría definitivamente con líquidos endovenosos. Diría uno de mis profesores en algún momento, los pacientes con dengue son como las matas, uno les echa agüita y se tienen que mejorar. Entonces ese es el principio fundamental, el tratamiento con líquidos endovenosos. Acá tenemos el algoritmo, cómo se debe manejar los líquidos endovenosos. Puede ser un lactato Ringer o una solución salina normal al 0.9, como vemos son cristaloides isotónicos, y los vamos a manejar como está descrito en la diapositiva, 10 miligramos por kilo en la primera hora, reevaluar si hay mejoría clínica. Si hay mejoría clínica, pues pasamos a una disminución del goteo de 5 a 7 mililitros por kilo hora, continuándolo de 2 a 4 horas, vamos haciendo monitoreo clínico y se va haciendo así mismo la reducción de los líquidos endovenosos hasta llegar a aproximadamente 2 a 4 mililitros por kilo hora para continuarla por el tiempo que el paciente esté hospitalizado y pues según los paraclínicos de control, pues hasta cuándo evaluaríamos ya los criterios de alta del paciente. Y ya tenemos el otro escenario, que si el paciente no presenta mejoría clínica, pues vamos repitiendo bolos, cargas de 10 mililitros por kilo, y si el paciente definitivamente no mejora, ya se cataloga en un grupo C y debe irse a una unidad de cuidado intensivo. Acá entonces mejoría clínica y metas de tratamiento, desaparición progresiva de síntomas y signos de alarma, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada y la tolerancia a la vía oral. Ahora vamos con el grupo B2, pero con comorbilidades o adulto mayor. Entonces estamos hablando que este sería un grupo de pacientes que vamos a dar también un manejo intrahospitalario. Entonces pues no vamos a repetir las medidas generales ni los laboratorios que ya se repiten, que ya son los mismos que de los cuales hablamos en el grupo anterior. La mejoría clínica y las metas de tratamiento son exactamente las mismas. Y el manejo y el protocolo de líquidos endovenosos también está acá descrito,
Definitivamente si el paciente no mejora con líquidos endovenosos, pues se trataría de un paciente del grupo C que tiene que ir a la unidad. Ahora sí, respecto al grupo C, definitivamente es un paciente que sí o sí debe estar y remitirse o trasladarse a una unidad de cuidado intensivo. Definitivamente debe tener una estricta vigilancia de signos vitales, una cuantificación estricta del gasto urinario, se deben tomar todos los exámenes y laboratorios pertinentes, cuadro hemático, glicemia, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, deben hacerse imágenes, radiografía de tórax para evaluar que no haya presencia de derrame pleural o extravasación de líquidos, ecografía, igualmente la citis, como lo hablamos previamente, puede ser también indicativo de extravasación plasmática. Y el protocolo de líquidos endovenosos también debe ser muy agresivo con el objetivo de estabilizar la hemodinamia del paciente y que no vaya a requerir pues, maniobras adicionales invasivas en caso, por ejemplo, de que el paciente no mejore definitivamente y que el choque sea persistente. Debe determinarse y evaluar cómo está la función de bomba miocárdica, mirar que el paciente no esté generándose o presentando una miocarditis por dengue, evaluar el uso de vasopresores y definitivamente otros aspectos del dengue ya grave que vamos a hablar a continuación en la siguiente parte de la charla. Entonces, definitivamente así, como lo acabamos de hablar, es que se debe hacer la clasificación correcta de los pacientes y cuál va a ser su destino cuando nos enfrentemos a este caso clínico o estos casos en nuestro consultorio, tanto de consulta externa como de urgencias, para saber si mandamos al paciente para la casa, lo hospitalizamos, lo mandamos para una unidad de cuidado intensivo y cómo debemos hacer el abordaje inicial, tanto con el manejo con líquidos como con los estudios iniciales pertinentes para llevar a cabo buenos desenlaces en nuestros pacientes. Finalmente, hablaríamos de los criterios de alta, ya cuando estabilizamos nuestro paciente del grupo B, que ya completa aproximadamente 48 horas de mejoría de los síntomas, de no presentar picos febriles en ausencia de antipiréticos, que sus signos y sus variables hemodinámicas son normales, que tolera la vía oral y que la tendencia plaquetaria va en ascenso. Definitivamente consideramos que es un paciente que se puede ir a su casa, pues con todas las medidas pertinentes, síntomas y signos de alarma que siempre damos en estos casos. Y ya, entonces espero haya quedado todo claro. Y acá terminaremos esta segunda parte de nuestra capacitación sobre dengue. Mi nombre es Diana Alejandra Hernández Ramírez, soy internista del Hospital Federico Lleras, actualmente coordinadora del Servicio de Medicina Interna de Internación Médica. El día de hoy venimos a hablar de la tercera parte de nuestro curso de dengue, en donde ya mis compañeros Raúl y Edwin Torres hablaron de la importancia de la misma enfermedad y asimismo del tratamiento inicial. Es importante detectar este tipo de patologías, es importante saber cómo prevenir que no vuelvan a ocurrir nuevos episodios más severos en nuestros pacientes. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más críticos para la salud pública, no solamente en el mundo, en Latinoamérica, sino también pues en nuestro país, en Colombia, el manejo del dengue y sus complicaciones graves. Esta capacitación pues realmente es importante que la tengamos en cuenta, ya que de nosotros cómo detectemos este tipo de enfermedad, de cómo detectemos de los pacientes que se van a complicar tempranamente, estos pacientes tendrán un gran éxito. Tenemos entonces en cuenta ciertas manifestaciones importantes de gravedad que se han descrito por parte de los organismos de control de salud pública y dentro de estos tenemos unos signos de choque como que marcan una perfusión deficiente, unas manifestaciones hemorrágicas, unos síntomas que marcan compromiso neurológico, además un compromiso respiratorio como asociado a la fuga capilar, compromiso cardíaco, hepático, de la coagulación en general y a nivel metabólico. Dentro de los signos de choque o perfusión deficiente tenemos la taquicardia, el pulso débil, extremidades frías, piel pálida o marmórea, tiempo de llenado capilar prolongado, una presión arterial de pulso menor o igual de 20 milímetros de mercurio y una tensión arterial media menor o igual a 70 milímetros de mercurio en el contexto de adultos. En cuanto a las manifestaciones hemorrágicas,
ya son sangrados un poco mayores, entonces tenemos hematemesis, metrorragia voluminosa, enterorragias, sangrados del sistema nervioso central. A nivel neurológico, aparte de la alteración de la conciencia, tenemos convulsiones, a nivel respiratorio derrames voluminosos y a nivel cardíaco pues son signos de miocarditis con evidencia de cambios a nivel electrocardiográficos, a nivel hepático transaminasas que se le ven mayores de 1000. A nivel de la coagulación podemos observar elevación de los tiempos de protrombina, hipofibrinogenemia, tiempos de prototromboplastina elevados, además de eso hipoglicemia, hiperglicemia y desequilibrio hidroelectrolítico como parte de la alteración metabólica. Estas manifestaciones de gravedad las tenemos que tener en cuenta según la fisiopatología, que pueden ocurrir precisamente cuando los pacientes entran a la fase crítica, más o menos sobre el tercer al sexto día de la sintomatología, coincidiendo cuando la fiebre en general disminuye. Dentro de las complicaciones tenemos algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y es la fisiopatología. De la fisiopatología hay unos pacientes que progresan y otros que no a una fase crítica con unas complicaciones por dengue grave. Dentro de eso entonces tenemos una viremia alta temprana que se asocia a este tipo de complicaciones, respuesta inmune desregulada del huésped, daño del glucocálix a nivel endotelial, la coagulopatía por consumo y por fuga capilar, la fuga plasmática en general, lo que lleva a un choque hipovolémico, hemorragias y falla multiorgánica. En esta gráfica que podemos observar aquí vamos a ver la cascada inflamatoria cómo se amplifica. Inicialmente tenemos en la parte superior una imagen en donde podemos evaluar la carga viral, cómo disminuye mientras va aumentando la permeabilidad capilar y al aumentar la permeabilidad capilar pues está el periodo de la fase crítica. En ese orden de ideas, esa cascada inflamatoria se amplifica por mediadores como la interleuquina 6, la interleuquina 8, adicionalmente el MCP1, que es una quimioquina descrita en los últimos documentos de fisiopatología, y esta recluta los monocitos susceptibles de infección, cerrando un círculo vicioso en donde hay más monocitos, más citoquinas y más daño endotelial. Pero el punto central de la fisiopatología en donde vamos a ver el daño es a nivel endotelial. El daño ocurre realmente a nivel funcional, sin embargo, afortunadamente este daño es reversible, pero lo malo es que es muy abrupto, dando una fuga capilar muy importante. Es decir, que la infección por dengue no va a romper el endotelio, sino que lo que va a pasar es que se van a abrir las uniones intercelulares por múltiples mecanismos y de esta manera pues se explica el por qué el paciente tiene una fuga capilar. Adicionalmente, vamos a ver que hay ciertos componentes del virus que van a precipitar el daño endotelial, como la proteína NS1, la no estructural 1, en conjunto con el complemento, en parte C3A, C5A, y los mastocitos, además el factor de crecimiento endotelial vascular y las citoquinas van a provocar eso que hablábamos hace un momento, la pérdida del glucocálix vascular. Esto explica por qué el paciente que estaba bien en la mañana puede en la tarde caer prácticamente a un choque descompensado si no nos damos cuenta de los signos tempranos de fuga capilar. Y aquí también entra a jugar un eje que es el eje muy importante, que es el eje de la angiopoyetina 1 y angiopoyetina 2 con el receptor de TIE2. ¿Y qué es esto? Esto se ha enfatizado mucho sobre los documentos, sobre todo que han salido sobre la fisiopatología del dengue, en donde el endotelio sano está sellado gracias a la angiopoyetina 1 que mantiene el TIE2 activo. Sin embargo, en los pacientes con dengue grave va a aumentar la angiopoyetina 2 que desplaza la angiopoyetina 1 y eso genera, como por decir así, un apagón del TIE2. Y esto lleva a una contracción celular y una fuga capilar masiva adicional a lo que ya se ha descrito por daño endotelial. Y cuando ese eje angiopoyetina 2 con TIE2 se invierte, pues pasamos a ese endotelio impermeable o uno poroso en cuestión de horas y por eso pues las manifestaciones de fuga capilar, como bien lo decíamos. En esta gráfica siguiente vamos a ver que el inicio de una infección secundaria es donde se ha visto mayor gravedad. ¿Y por qué una infección secundaria? Como bien nos lo explicaron mis compañeros, tenemos 4 serotipos del dengue. Después de una infección primaria, lo que vamos a ver son unos anticuerpos circulantes tipo IgG, pero estos anticuerpos no son suficientemente activos o suficientemente en cantidad para neutralizar el virus en una segunda o una tercera infección.
De hecho, esto también ocurre en los lactantes con anticuerpos maternos, porque esos anticuerpos no son neutralizantes o son subneutralizantes. Y estos anticuerpos lo que hacen es facilitar la entrada viral a los monocitos y a los macrófagos a través de los receptores Fc. Este fenómeno se llama potenciación dependiente de los anticuerpos y se ha estudiado mucho para evaluarse la posibilidad de por qué se amplifica la respuesta. Y de esa manera hay una mayor carga viral inicial con una viremia alta y mayor masa de células infectadas. La segunda parte de esta patología o de esta imagen que explica la fisiopatología de un dengue grave es la respuesta inmune exagerada. Las células infectadas liberan proteínas de fase aguda, las citoquinas, y estas citoquinas y quimioquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, generan pues más inflamación a nivel endotelial. Adicionalmente se forman complejos inmunes y se consume el complemento, como ya lo habíamos dicho, generando fragmentos de C3A, C5A que amplifican la inflamación. Y los linfocitos T de memoria pues no se quedan atrás, habían sido previamente sensibilizados, pues reconocen epítopos conservados pero también variantes de antígenos originales y estos hacen que se liberen citoquinas de forma más masiva que en una primoinfección sin eliminar eficazmente el virus, o sea, la respuesta inflamatoria sin ser eficaz. Y este entorno inflamatorio condiciona lo que acabamos de decir, daño endotelial y disfunción de la barrera capilar, que está pues digamos que asociado a lo que ya hemos hablado también de los otros ejes a nivel endotelial. Luego, si hablamos de la fase crítica, pues va a haber un aumento entonces de la permeabilidad capilar. Cuando la viremia comienza a descender, la respuesta inmune, no el virus como tal, pero sí la respuesta inmune, induce fuga plasmática. Y que es importante que si hay más viremia, pues va a haber más salida de NS1, que como bien sabemos, pues de por sí tiene su alteración directa en el glucocálix, como ya lo hemos hablado. Además, ese NS1 soluble que está a nivel del endotelio se une al glucocálix endotelial y promueve la liberación del heparán sulfato y de la degradación de las cialoproteínas que genera más compromiso a nivel de la unión y a nivel del glucocálix. Y esto altera las propiedades de filtración del endotelio y permite el escape de proteínas plasmáticas. Entonces no solamente va a fugar el líquido, sino también algunas proteínas y esto lleva a aparición de los derrames, que es lo que nosotros llamamos derrames pleurales, ascitis, y por esta razón finalmente el choque asociado a esa hipovolemia por fuga capilar. El NS1 además tiene otra acción importante y es que activa las heparanasas, la catepsina L y las cialidasas y perpetúan esa disrupción del glucocálix en el paciente con complicaciones graves. Y esto se va a sumar a pérdida de proteínas, como bien lo decíamos, no solamente de líquidos sino de proteínas, como los factores de coagulación. Se pierden proteínas como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8 de la coagulación y entonces en esta manera el endotelio pasa a una acción anticoagulante y puede llevar a un fibrinógeno bajo produciendo una coagulopatía con un PTT prolongado sin evidencia inicial en la mayoría de casos de una coagulopatía o una coagulación intravascular diseminada. El resultado clínico de todo esto pues es en conjunto varios fenómenos. Si hay una viremia alta temprana, una respuesta inmune desregulada, un daño al glucocálix y coagulopatía, pues explica estas complicaciones típicas que tanto pues debemos temerles, más que temerles, estar pendientes de que aparezcan para poderlas manejar. Y eso es fuga plasmática, choque hipovolémico, hemorragias y finalmente falla multiorgánica por compromiso también del tropismo directo del virus. Listo, entonces vamos a hablar de que esa NS1 es una glicoproteína soluble y como ya lo dijimos, pues va a alterar los ejes en donde va a haber mayor compromiso a nivel endotelial. Aquí un cuadro en donde resume precisamente el eje de la angiopoyetina, que ya lo explicamos. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Pues el resultado de las plaquetas bajas es porque hay una lisis plaquetaria en periferia por un fenómeno inmunomediado. ¿Y por qué es esto? Porque los anticuerpos contra la proteína no estructural 1 o NS1 del virus del dengue tienen reacción cruzada con las plaquetas que inhiben su agregación y esto permite pues que hayan sangrados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ya nuestro enfoque con el dengue no es plaquetocéntrico. Es más, digamos que los sangrados por mucosa puede ser simplemente o no simplemente, sino puede mostrar daño endotelial y no precisamente un paciente con trombocitopenia sangrar, solamente los pacientes que tengan trombocitopenia, sino los pacientes que pueden tener plaquetas no tan bajas o incluso normales, generar sangrados por mucosas y hemorragias significativas mostrando la disfunción endotelial en las mucosas. En ese orden de ideas, el dengue grave es una endotelitis inmunomediada reversible
que genera hipovolemia relativa, que puede llevar pues en el hemograma a hemoconcentración como tal, como una manifestación, y asociado a una extravasación proteica masiva. Y estas formas graves se ven: el choque es el más común, puede generar distrés respiratorio por múltiples causas, incluyendo, como ya vimos, por los derrames, grandes hemorragias y afectaciones de órganos diana, como el cerebro, el corazón o el hígado. En ese orden de ideas, el choque es una de las patologías más graves asociadas a dengue, es la principal causa de muerte. Esto se genera por un aumento abrupto de la permeabilidad microvascular, y de esa manera hay unos síntomas que nos pueden mostrar ese tipo de fuga capilar temprana antes de que inicie el choque hemodinámicamente hablando. Y de esa manera, por eso hay unos signos de alarma muy importantes. Tenemos el dolor abdominal severo y persistente, sostenido, el vómito persistente, el compromiso cardiovascular inicial no va a ser con hipotensión, sino por piel fría, taquipnea, llenado capilar alterado, y esa es la primera fase del choque. En el dengue estamos hablando diferente a otros tipos de choque. No hay que esperar a que haya hipotensión, porque la hipotensión puede ser un marcador tardío de este tipo de complicaciones. Estos pacientes pueden tener alteraciones del comportamiento, alteraciones de la conciencia, extremidades frías, como bien lo dijimos, un pulso filiforme, un hematocrito elevado y trombocitopenia, pues en general, como les decía, no plaquetocéntrico, pero sí es una manifestación. Y esa disminución de la tensión arterial, como bien lo decimos, es tardía, y realmente por eso todavía usamos la presión de pulso como un indicador más sensible a hipovolemia, además que es muy fácil de tomar. En esta tabla les traigo, realmente es una tabla en donde mostramos cómo va a cambiar las variables de frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la producción de diuresis, el nivel de conciencia, el llenado capilar y las extremidades de acuerdo a los grados de choque. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que ya cuando hay un importante compromiso, que por dengue, como es el grado 3, que lo vemos en la segunda columna, ya hay importante estrechamiento de la presión arterial de pulso sin haber todavía hipotensión significativa, y ya allí puede haber compromiso de la producción de la orina, ya puede haber un llenado capilar prolongado, y si nosotros nos esperamos a que haya más manifestaciones como están en el choque profundo, el paciente se muere pues mucho más. Los pacientes que llegan hasta allí se mueren mucho más. De las otras complicaciones vamos a hablar de la hemorragia. La hemorragia en el dengue, como bien lo vimos, es por una coagulopatía multifactorial. Esto pues asociado a toda la fisiopatología de la que ya hablamos, y se puede manifestar inicialmente con sangrado en mucosas que inicialmente nos pueden parecer no significativas, pero ojo allí, si la mucosa y el endotelio de la mucosa está alterado, es una simple epistaxis, una gingivorragia, una metrorragia, una hematuria o una hematemesis o melena, es un sangrado muy importante para la fisiopatología porque es una muestra tardía de esa disfunción endotelial, y puede llevar a hemorragias graves. ¿Y qué es una hemorragia grave en el dengue? Se define con un compromiso hemodinámico, con un descenso de la hemoglobina mayor a 2 gramos por decilitro o necesidad de transfusión. Y es allí donde nos preguntamos entonces a quién transfundimos. En cuanto a la parte de las hemorragias, pues realmente en el dengue normalmente son de corta duración, pero pueden ser muy de mal pronóstico en algunos casos. No a todos les ponemos sangre. ¿A quiénes transfundimos? Entonces, cuando tenemos indicación de transfundir, se habla de una transfusión de glóbulos rojos empaquetados de 5 a 10 cc por kilo. Sin embargo, cuando vemos es un sangrado activo o mi paciente está asociado a anemia con ortostatismo o las indicaciones específicas en otras patologías de la transfusión. Si volvemos y decimos, si el paciente está sangrando, yo no voy a esperar a que tenga una hemoglobina de 7 para transfundirlo, porque si tiene una coagulopatía, como bien lo vimos, va a sangrar y va a bajar muy rápidamente. En este tipo de pacientes, las complicaciones hemorrágicas son muy rápidas. Hay que evaluar la coagulación del paciente que está sangrando antes de pensar en solo transfundir glóbulos rojos. Como ya lo digo, los glóbulos rojos es si el paciente está sangrando y tiene una anemia significativa o tiene su hemoglobina estable pero empiezo a verlo sangrar. Pero ¿a quién debo transfundir otro tipo de hemoderivados? Entonces, si tengo un paciente con fibrinógeno menor a 100, pues la recomendación sería crioprecipitados a una dosis de 0.15 unidades por kilo. También debo medir mi fibrinógeno en mi paciente. Si el fibrinógeno, ya lo corregí con los crioprecipitados. Si después de corregir con los crioprecipitados o mi fibrinógeno está mayor a 100, debo evaluar los otros tiempos de la coagulación con un PT y un PTT. Si el PT o el PTT está mayor a 1.5 veces el valor superior normal de la referencia del control del día, debo administrar plasma fresco congelado a una dosis aproximadamente de 10 cc por kilo en 30 minutos.
Es importante tener cuidado con los dispositivos de accesos venosos centrales. Si el paciente no lo requiere, es mejor usar accesos periféricos. Hay que evitar pues, el trauma o procedimientos invasivos, como por ejemplo el paso de sondas que no sean necesarios, la toma de presiones intraabdominales de maneras, digamos que hechizas, por decirlo así. Y si necesito un tipo de acceso venoso central, se prefiere femoral, ya que allí puedo hacer presión mucho más fácil que en un acceso cervical o a nivel torácico. En cuanto a la trombocitopenia, como bien dijimos, el dengue a través de los años ha cambiado su enfoque de plaquetocéntrico. ¿A quién transfundiría plaquetas? Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso, pero en general al paciente que tiene sangrado persistente, a pesar de que yo ya corregí toda la parte de la coagulación que dijimos, después del estado del choque, adicionalmente el paciente que requiere cirugía urgente, como por ejemplo una cesárea de emergencia o una cirugía de otro tipo urgente que tenga riesgo de sangrado, deberíamos llevarlo a unos niveles de plaquetas idealmente mayores a 50.000. Si esa cirugía urgente es en ojo o es neuroquirúrgica con necesidad de craniotomía, la recomendación es llevarlo a plaquetas de 100.000. No hay indicación de transfundir empíricamente al paciente, ya lo vamos a evaluar. Es importante evaluar otro tipo de complicaciones como la sobrecarga de volumen. Estos pacientes, cuando logran salir de esa disfunción endotelial y se retorna todo ese líquido que se salió hacia el intersticio y hacia otros lugares, pues pueden llevar a sobrecarga, en especial a pacientes que ya tienen algún tipo de disfunción cardíaca. Y es por eso que debemos estar muy pendientes, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad concomitante. Además, por el mismo compromiso viral a nivel del miocardio, podemos llevar a incluso edema pulmonar o falla ventilatoria si no estamos muy pendientes de la volemia de estos pacientes. Se deben evitar los diuréticos en la fase de extravasación, bien lo entendemos por la fisiopatología, pero si ya se ha superado esa fase crítica, se podría adicionar diurético de asa en casos específicos, no les estoy diciendo que en todos, y vigilando siempre los electrolitos por la poliuria asociada y la pérdida de potasio en relación. En cuanto al compromiso hepático, entonces hay compromiso directo hepático, es casi universal en el dengue, pues que sobre todo en los pacientes que se complican. Inicialmente puede haber una leve elevación de transaminasas, sin embargo, hay pacientes que pueden llegar hasta falla hepática aguda por un daño directo por replicación viral en los hepatocitos y en las células de Kupffer. Además, hay una respuesta inmunitaria directamente asociada a citoquinas, a la proteína no estructural, el NS1 y NS3, y adicionalmente por una necrosis centrolobulillar asociada a hipoperfusión hepática. A nivel del compromiso renal debemos vigilar porque el daño renal agudo ocurre aproximadamente en el 30% de los pacientes con dengue grave, y esto asociado a la hipovolemia prolongada, a que puede haber rhabdomiólisis, a nefrotoxicidad y al uso empírico de AINES que está contraindicado en estos pacientes. También se ha visto que pueden generarse en estos pacientes a nivel renal isquemia tubular aguda con un efecto inflamatorio sistémico y alteración de la microcirculación a nivel intraglomerular. La perfusión renal es importante preservarla, se deben evitar los nefrotóxicos y considerar diálisis si hay sobrecarga hídrica, hipercalemia o acidosis refractaria. En caso de que se requiera terapia de reemplazo renal, se prefiere la hemodiálisis a la diálisis peritoneal de manera aguda. A nivel cardíaco, hablamos de que puede haber compromiso cardiovascular entre el 4 al 11% de los pacientes, es menos frecuente, pero tiene una implicación pronóstica muy grande. Y muchas veces vemos estos pacientes que se pueden mostrar simplemente con una taquicardia importante o con una bradicardia significativa que no tiene nada que ver con el estado hemodinámico del paciente ni con su anemia, y esto asociado a una invasión directa del virus en el miocardio, generando citotoxicidad mediada por el NS1, NS3 y además por las tormentas de citoquinas, sobre todo por la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Es allí donde podemos solicitar, sobre todo en los pacientes que manifiestan disnea, dolor torácico, taquicardia desproporcionada o, como les decía, bradicardia significativa o extrasistoles ventriculares. En esos pacientes sospechar que está haciendo algo de miocarditis, debemos pedir biomarcadores cardíacos como la troponina, revisar un electrocardiograma, si es necesario, de acuerdo a la carga que nosotros veamos a nivel de sospecha de arritmia, solicitar Holter o ecocardiograma, o considerar incluso la medición de los péptidos natriuréticos en sospecha de falla cardíaca aguda, porque de acuerdo a eso también podríamos guiar nuestro manejo o mirar si el paciente inestable hemodinámicamente requiere soporte inotrópico o con una vigilancia más cercana de los líquidos endovenosos.
A nivel neurológico se ha detectado que los pacientes pueden hacer encefalitis o encefalopatía en general. Aproximadamente entre el 4 al 6% de los casos graves pueden llevar a compromiso a nivel neurológico. Y se ha asociado, por ejemplo, a una de las manifestaciones como encefalitis, que es por invasión directa del virus en el sistema nervioso central, o por compromiso hepático por falla hepática, un poco menos común, y además de compromiso metabólico por hipoglicemia o hiponatremia en estos pacientes. En el líquido cefalorraquídeo se puede encontrar pleocitosis linfocitaria leve y el tratamiento, al igual que los otros órganos, es de soporte, ya que pues la idea es evitar la hiponatremia y pues manejar el edema cerebral. En cuanto a otro órgano que puede complicarse asociado al dengue, tenemos la pancreatitis y pues otras complicaciones inusuales. En la pancreatitis ocurre en menos del 1%, menos común que en fiebre amarilla, pero es asociada más a daño microvascular y al efecto citopático directo en el virus en el páncreas. El manejo de estos pacientes es conservador, realmente es con líquidos y la analgesia adecuada. Otro tipo de compromisos puede ser asociado a miositis, colecistitis alitiásica o incluso un poco más tardío el síndrome de Guillain-Barré. Es importante entonces monitorear glicemia, electrolitos y otra de las complicaciones un poco más hacia el estado de la fase de recuperación y convalecencia son las infecciones. Como bien dijimos, hay una tormenta de citoquinas, hay bastante liberación y nuestro sistema inmune puede quedar en un momento de adormecimiento, por decir así, en donde pueden generarse un nicho para sobreinfección bacteriana, al igual que otro tipo de arbovirosis, para tener pendiente en estos pacientes. Adicionalmente, hay unas entidades tardías. Cuando el paciente se logra recuperar, es importante estar pendiente de esas complicaciones a nivel de los órganos que acabamos de hablar, pero adicionalmente, si el paciente se está recuperando, puede generarse unas manifestaciones mucho más allá del tiempo y, por ejemplo, es una hepatitis más de 7 días después de la resolución clínica de la fiebre y normalización hemodinámica, y esto se ha dado por un daño inmunomediado persistente sobre los hepatocitos en los que se intervienen los linfocitos T de memoria y las citoquinas proinflamatorias residuales. Esto pues se ha asociado a una respuesta inmune bifásica por proteínas hepáticas con epitopos cruzados con NS1 y NS3 del virus, y realmente tiene un curso muy benigno, y lo que hay que hacer es por eso controlar a nuestros pacientes si les damos egreso con laboratorios máximo 2 a 4 semanas después de dar egreso. Es importante que estos pacientes pueden llevar a transaminasas significativamente elevadas, hasta más de 10 veces el valor superior normal. La mayoría de pacientes no hacen disfunción hepática, pero hay que estarlos vigilando en dado caso de que las transaminasas se eleven significativamente, sobre todo si ya tuvieron una complicación severa del dengue, y de esta manera pues estar pendientes a que no nos hagan disfunción asociada a este daño inmunomediado de la respuesta inmune bifásica. Otro tipo de las complicaciones de las que se han nombrado está una respuesta inflamatoria persistente, descontrolada, que aparece justo después de la fase crítica, y esto incluso hasta 3 semanas después del cuadro febril inicial se ha podido observar. Y esta evidencia ha mostrado, que particularmente ciertas infecciones que hay un estímulo muy importante sobre los macrófagos y las células T citotóxicas, se pueden liberar grandes cantidades de marcadores de inflamación como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la ferritina, generando una tormenta real, aquí en este caso de citoquinas, y esto puede llevar a una hemofagocitosis en la médula ósea y en los órganos reticuloendoteliales. Esto se ha observado en estudios como por ejemplo en De Jong en el 2019 en la revista de Nature Reviews, y lo que nos podemos ver es que hay unos pacientes en los que debo estar pensando en este tipo de complicaciones, como por ejemplo el que persiste la fiebre o es recurrente después de 7 días, que no es el comportamiento habitual del dengue, citopenias con más de compromiso de 2 líneas, por ejemplo una hemoglobina menor a 9, plaquetas persistentemente menores a 100.000, con una neutropenia menores a 1.000, ferritina mayores a 500, pero habitualmente cuando este tipo de respuesta tan severa se encuentran ferritinas mayores a 3.000 o 5.000 o incluso 10.000, y asociado a hipertrigliceridemia también a hipofibrinogenemia y hepatoesplenomegalia.
Entonces, hay unos pacientes que pueden hacer este tipo de hiperinflamación sin hacer hemofagocitosis, es un poquito menos raro que el síndrome hemofagocítico, pero puede haber disfunción inmune con complicaciones infecciosas, y esto es asociado a una hiperinflamación en donde el paciente se puede mostrar con astenia, con algunas febrículas vespertinas ya digamos que donde no deberían estar, algunas mialgias, linfadenopatías y reactantes de fase aguda elevados, que se asocia a un estado inflamatorio subclínico por un tiempo y se ha demostrado pues asociado al dengue. Entonces, ya que han visto esto, que ha sido complicaciones como tardías del dengue, se han hecho estudios, y dentro de esos estudios se han observado a los pacientes a través del tiempo para ver el riesgo de otro tipo de compromisos, como el riesgo global de desarrollar una enfermedad en general, cualquier tipo de secuela posinfección, y lo que se ha visto con un HR con un intervalo de confianza significativo del 1.19%, un riesgo global de desarrollar una nueva enfermedad en los 10 meses posteriores, fue casi 1 de cada 5 pacientes el que se reportó con este tipo de secuela. Adicionalmente, cardiovascular se evaluó. A nivel cardiovascular se observó que más del 46%, o sea, un aumento del 46%, con una mayor incidencia de arritmias, insuficiencia cardíaca y eventos isquémicos, más pronunciada sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, y bien lo sabemos por la fisiopatología que acabamos de hablar, y en estos pacientes claramente se aumentó. Otro tipo de secuelas son las secuelas neuropsiquiátricas. Se vio un aumento de los trastornos del ánimo importantemente, ansiedad y deterioro cognitivo leve en el 29% más en los pacientes que tuvieron dengue. A nivel autoinmune se observó 37% más incremento de enfermedades del tejido conectivo y de citopenias autoinmunes, bien lo sabemos también como por la fisiopatología. A nivel endocrino metabólico se observó un aumento del 19% del riesgo de frecuencia de dislipidemia, hipotiroidismo y desregulación glicémica. A nivel gastrointestinal hubo un aumento del riesgo relativo del 19%, del 42%, con una elevación sostenida de transaminasas como ya lo vimos, y casos de nuevas hepatopatías crónicas. A nivel renal es el más importante, y es por eso que nos indican seguir mucho la función renal, porque estos pacientes aumentaron el riesgo relativo en el 230%, con un incremento más marcado, incluyendo proteinuria persistente, aparición de insuficiencia renal aguda o progresión en los estadios de la enfermedad renal crónica. Y en general la mortalidad hubo un doble riesgo, con una mortalidad posaguda 2 veces superior a la población que no tuvo dengue. Entonces, esto nos muestra que el dengue realmente marca importantes secuelas, y no solamente en el momento de las complicaciones agudas, sino a largo plazo, y es por eso que nosotros no debemos desentendernos del seguimiento de nuestros pacientes a nivel ambulatorio, sino que se les debe explicar los factores de riesgo que tienen, los signos de alarma que deben estar pendientes para poder hacer esos seguimientos, y nosotros como médicos hacerlos adecuadamente y buscarlos. Es decir, que las secuelas post-dengue no se limitan a pacientes graves hospitalizados. Bien sabemos que puede ser mortal, pero es importante también saber que después de que sale el paciente persiste una inflamación sistémica prolongada en la mayoría de casos, en especial en los pacientes que tuvieron cuadros clínicos de moderados a severos. El riesgo de este tipo de complicaciones, como bien lo dijimos, por ejemplo, es mayor desde los 60 años, que ya hayan tenido comorbilidades cardiovasculares o metabólicas. Se asocia más con los serotipos del dengue tipo 2 o dengue 3, DEN 2 y DEN 3, porque tiene mayor tropismo endotelial y hepático, que es lo que se ha demostrado, aunque nosotros pues realmente no tenemos estudios específicos de nuestros pacientes para saber qué tipo de serotipo tienen. Y estos hallazgos realmente redefinen el dengue como una enfermedad sistémica y potencialmente productora de secuelas multiorgánicas crónicas, y comparable con la magnitud que se vio en el síndrome post-COVID. Entonces, la OPS se reunió, hizo unas recomendaciones que las vamos a ver un poquito aquí cargadas en esta diapositiva del 2025 sobre las estrategias de manejo en el paciente grave con complicaciones con choque o con dengue grave. En general, pues no se había dado, es la primera guía o protocolo del 2025, y evaluaron algunas recomendaciones específicas. Si bien ya nos explicaron previamente mis compañeros cómo se manejan este tipo de pacientes, pues hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Dentro de esto se reunió un panel de expertos e hicieron búsqueda de la literatura e hicieron unas recomendaciones asociadas a la evidencia y asociadas a su experiencia. La primera recomendación, son varias, pero les traje aquí las más importantes, es sobre el uso de las soluciones cristaloides versus los coloides. Si bien hay protocolos en donde se puede usar coloides, ellos
tienen una recomendación fuerte sobre las soluciones cristaloides, en especial las soluciones balanceadas como el lactato Ringer, más que los coloides por el riesgo, 1, de reacciones alérgicas, 2, de costos en los pacientes. Entonces realmente no se ha visto que sean mejores, de hecho pueden ser no tan buenos y adicionalmente tienen el riesgo de estas complicaciones y el costo. El número 2 de las recomendaciones que traemos de la OPS es la estrategia restrictiva e individualizada de los líquidos. Si bien la misma OPS, la OMS, nos ha mostrado que estos pacientes requieren una hidratación significativa y nosotros con la fisiopatología lo sabemos, debemos mantener un volumen adecuado intravascular, pues hay una estrategia que debemos individualizar, porque también hemos visto sobrecarga en estos pacientes. Y es decir, que ellos recomiendan en estos pacientes 5 a 10 cc por kilo en lugar de 20 cc por kilo en los adultos mayores frágiles, en los pacientes con falla cardíaca, en los pacientes que tienen cirrosis, que tienen enfermedad renal crónica o en las embarazadas. Claramente esto lo podemos individualizar en nuestros pacientes y es importante entender que las guías y los protocolos no son una receta de cocina y que nuestros pacientes son únicos y esto no reemplaza nuestra capacidad de médicos para poder definir la cantidad de líquidos que se colocan al paciente, siempre individualizando a nuestros pacientes. La tercera recomendación es sobre individualizar el uso de albúmina asociada a cristaloides. Realmente no se encontró evidencia de que la albúmina sea mejor que los cristaloides y realmente también tiene riesgo de reacciones alérgicas y de reacciones adversas y de costos en la administración. Entonces, pues realmente se puede individualizar en los pacientes que no tienen respuesta a cristaloides, pero no está, digamos que protocolizado colocarlo. Se evaluaron los vasopresores tanto en adultos como en niños, a mí me atañe lo de los niños, lo de los adultos, y se buscó cuál de los vasoactivos en los pacientes que ya tenían choque, que requerían, que tenían una buena reposición de la volemia sin ir a sobrecargar el paciente, que no mejoraran las variables de perfusión, inicio de un vasoactivo. Y dentro del inicio de los vasoactivos tenemos el uso de la noradrenalina como primer vasopresor, en donde marcó importante disminución de la mortalidad y por eso la recomendación es de un grado fuerte. Si necesitamos un segundo vasopresor, pues ellos nos hablan de entre 0,25 a 0,5 microgramos por kilo minuto, adicionar un segundo vasopresor, porque la noradrenalina a dosis altas como único vasopresor tiene más complicaciones que administrar uno segundo. Y de ese momento en los adultos se evaluaron varios, dentro de esos la dopamina, la epinefrina y la vasopresina. Y dentro de esos pues realmente, si bien no una marcada evidencia, pero sí tiene mejor evidencia la vasopresina versus los otros dos vasoactivos. Y como tercera línea, para un tercer vasopresor, la epinefrina. Teniendo en cuenta que estos vasoactivos a dosis altas tienen sus riesgos como las isquemias distales, las isquemias intestinales, adicionalmente en la epinefrina y la dopamina, el riesgo de arritmias cardíacas. En cuanto a los pacientes se detectan a nivel de las variables de perfusión dinámica, el que los pacientes requieran, aparte de los vasoactivos, un apoyo a nivel de la inotropía, que se detecta disfunción cardíaca, se habla de que los pacientes se benefician de la administración de butamina y pues realmente la evidencia no es muy fuerte, pero ellos lo recomiendan. Y la otra parte, como bien lo decíamos, es no realizar transfusión profiláctica de plaquetas cuando no haya sangrado, aun si las plaquetas están menores a 10.000. No se observó ningún beneficio y sí mayores riesgos de la transfusión en estos pacientes de manera profiláctica. Ahora, evaluar que no tenga sangrado o riesgo de sangrado con otro tipo, digamos que de evidencia de sangrados que no veamos clínicamente significativos, pero que si el paciente tiene, por ejemplo, un sangrado de mucosas y que no estamos mimetizando o unas melenas, pues obviamente ahí sí debemos transfundir el paciente, ya no sería profiláctico. El plasma fresco congelado lo evaluaron nuevamente, si hay coagulopatía con sangrado activo también indican no profiláctico, por eso lo vimos hace un rato. En sangrado activo por coagulopatía se puede considerar el ácido tranexámico, realmente la evidencia no es muy fuerte, pero en el sangrado de mucosas se observó que se puede utilizar como digamos que herramienta, sobre todo los pacientes que van a ir a una cirugía de emergencia, aparte de digamos que el manejo de la coagulación y las plaquetas, pues se podría pensar en ácido tranexámico no protocolizado para todos.
El uso de medidas dinámicas para guiar la reanimación es supremamente importante. Entonces se habla de la elevación de las piernas, de evaluar el gasto urinario, de evaluar la presión de pulso, del llenado capilar, del gasto cardíaco, de los gases arteriales, de los gases venosos con evidencia, digamos que de disfunción. A nivel de la perfusión es la forma de guiar estas reanimaciones y si es posible pues para evitar que nos pasemos de ese aporte de líquidos endovenosos. Como recomendación 12, como bien lo decimos, usar el lactato sérico para guiar la reanimación es muy importante, tiene una evidencia fuerte y una recomendación muy importante para este tipo de seguimientos. Adicionalmente, usar el tiempo de llenado capilar como medida complementaria en reanimación es una recomendación fuerte con un grado de evidencia importante para poder llevar a metas el paciente sin irnos a sobrecargar. La otra recomendación evaluada por este panel de expertos fue usar POCUS como complementario para guiar la reanimación en los líquidos y en los vasopresores, buscando precisamente ese, digamos que equilibrio entre los líquidos administrados y los vasoactivos que requieran nuestro paciente y asimismo la inotropía. Se debe evaluar además la condición hemodinámica al ingreso y durante toda la hospitalización. Eso es una buena práctica clínica, digamos que esas son recomendaciones de buena práctica clínica de la guía. Y ante el riesgo de urgencias, anticipar siempre insumos, como por ejemplo los hemocomponentes. Entonces no esperar a que el paciente sangre para poder reservarle o cruzarle o tenerlo hemoclasificado. A nivel ya de la prevención, y esto ya es digamos que algo muy importante, es la educación, no solamente a mi paciente que ya tiene dengue, a su familia, sino nosotros mismos somos responsables del manejo de desechos. Es importante tener en cuenta que nuestro mosquito, el Aedes aegypti, se reproduce en el agua estancada, agua limpia, entonces tenemos que eliminar los inservibles, evitar esos estancamientos de agua. Podemos usar de muchas maneras, digamos que eliminar la hembra del mosquito, aunque el hecho de eliminar la hembra no tiene significativa evidencia de que disminuya el dengue. Es muy importante a nivel de la población en cuanto a salud pública, pero sí el hecho de disminuir los criaderos de los mosquitos. Entonces nosotros debemos ser responsables en la educación, la capacitación, no solamente del personal médico, sino también de nuestros pacientes, de nuestra familia como tal. En cuanto al control de los mosquitos, hay medidas de protección personal y vacunación. Hay repelentes de mosquitos que uno, pues si le preguntan, lo pueden usar los familiares. Hay pulverización con insecticidas, realmente esto, como les decía, es incierto. Se pueden usar cortinas en lugares donde haya bastante transmisión del dengue. La fumigación de los interiores, se ha visto que cuando se dirige a áreas de descanso típicos de la Aedes aegypti puede disminuir más del 85% la transmisión del dengue, sin impactar realmente, digamos que en mortalidad, pero sí en transmisión. Y como para finalizar, pues recordar que existen ya las vacunas que buscan inmunidades tetravalentes duraderas con un riesgo de enfermedad grave, y esa ha sido como la dificultad para poderlas tener en nuestras manos. Sin embargo, ya tenemos algunas avaladas por la FDA, como Dengvaxia y Qdenga, en donde realmente la tasa entre la tercera y cuarta, algo importante lo que puse allí es que realmente la respuesta clínicamente relevante, una tercera o cuarta infección por dengue, no es muy importante. Entonces realmente es lo que se plantean las personas que trabajan en vacunas, si la inmunidad tetravalente es lo que estamos buscando o no. Y por eso es que, como les decía, tenemos disponibles Dengvaxia y Qdenga, en donde hay una mayor respuesta frente a ciertos serotipos, en especial en los pacientes que ya han sido infectados por primera vez. Para concluir, el dengue es una enfermedad potencialmente mortal, el diagnóstico inicial es clínico, es una enfermedad dinámica, la principal complicación es asociada a la extravasación de líquidos y la prevención está en la educación. Y no olvidemos que las complicaciones graves del dengue responden a una disfunción endotelial sistémica e inmunomediada, y que el reconocimiento precoz de la fase crítica, la reposición hídrica adecuada, la monitorización continua clínica y paraclínica con la detección de compromiso multiorgánico temprano constituye la base del manejo hospitalario exitoso. Este es el grupo de medicina interna del Hospital Federico Lleras. Les queremos dar las gracias por su atención y por su participación.